Buenas, ¿qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y venimos de nuevo al centro de entrenamiento. ¿Y qué vamos a ver hoy en el centro de entrenamiento? Pues lo que vamos a ver es unos tips muy básicos y muy genéricos acerca de cómo montar un mazo. Cómo elaborar un mazo que pueda ser competente y que nos pueda ayudar, incluso que sea lo suficientemente compensado para intentar abordar cualquier escenario. Lo primero que debemos saber para cómo montar un mazo es saber las normas que debemos seguir para montar el mazo. Por un lado tenemos el tamaño del mazo. El tamaño puede ser entre 40 y 50 cartas. Y bueno, pues hay relativamente debate, porque en realidad este debate no creo que sea tal, porque casi todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser de 40 cartas. ¿Por qué es mejor de 40 cartas? Pues porque tú en tu mazo vas a intentar facilitar alguna mecánica y va a haber unas cartas generalmente propias de héroe que te van a interesar llegar a ellas cuanto antes. Entonces, cuanto más cartas haya en el mazo, pues si hay 50 cartas y tú tienes 3 copias de estas cartas tan importantes, pues el porcentaje de estas 3 cartas es menor dentro de un mazo de 50 que de un mazo de 40. Por eso es siempre mejor uno de 40, porque vas a tardar 10 cartas menos en llegar a ellas, ya sea al principio en la primera vuelta en la que siempre intentamos montar mesa, o como luego durante la partida, porque vas a también a tardar menos en llegar a ellas, a estos eventos potentes que te ayudan a derrotar al villano por norma general, porque al fin y al cabo es el objetivo del juego. Pues con 40 cartas siempre vas a llegar antes a las cartas importantes, al principio al montar mesa y al final a los eventos gordos para derrotar al villano. En mi caso, y esto ya es una cosa mía, los hago de 42. ¿Por qué? Bueno, pues porque me hace gracia, básicamente. Estas dos cartas evidentemente son 2 cartas más que voy a tardar en llegar a mis cartas importantes, pero por norma general, cuando hago mis diseños de mazos, esas 2 cartas son las que me permiten llegar a un punto más óptimo para mi mazo, en el que consigo un par de mejoras más que me van a ayudar a conseguir la potencia que yo quiero en el mazo, o añadir a lo mejor algún evento más, alguna copia más de algún evento que también considero que va a ser importante, o incluso algún aliado que me va a ayudar bastante durante la partida. Pero sí que es cierto que lo ideal siempre va a ser de 40 cartas, o por lo menos acercarte lo más posible a ellas. Otra restricción es que solo podemos elegir un aspecto. Hay 4 aspectos: agresividad, justicia, protección y liderazgo. Y luego están las cartas básicas. Entonces tenemos que elegir uno de los 4 aspectos y a partir de ahí cartas básicas. Aparte de estos aspectos, vamos a tener las cartas propias de héroe, y esas son imprescindibles, no podemos modificar estas cartas de héroe. Son 15 por norma general, algunos traen alguna carta más, pero es cierto que suelen estar fuera del mazo, son mejoras permanentes, o que están fuera del juego y van entrando, o que directamente van a un mazo independiente. Pero lo que es para el mazo tal cual, vienen a ser 15 cartas. A partir de ahí, pues tenemos otras 25 para llegar a 40, que deben ser las de aspecto, el aspecto que hayamos elegido, y las básicas. ¿Cuántas copias podemos poner de cada carta dentro del mazo? Bueno, pues son 3. Podemos poner 3 copias de la misma carta. Esto es dentro de las cartas que nosotros pongamos de aspecto o básicas, porque hay héroes que dentro de sus cartas propias tienen más de 3 copias de la misma carta. Por ejemplo, Pantera Negra tiene más de 3 Wakanda por siempre, o la Bruja Escarlata tiene más de 3 maleficios, o Mercurio más de 3 siempre corriendo. Esas evidentemente pueden saltarse esa regla de 3 copias por carta. ¿Por qué? Pues por eso, porque son las 15 cartas de héroe y no podemos modificarlas, aunque incumpla esa norma de las 3 copias por carta dentro del mazo. Estas 3 copias por mazo pueden restringirse. Hay cartas que nos dice que solo puede haber una en todo el mazo, o que solo puede haber 2 en todo el mazo. No nos permite montar un mazo con más de 1 o 2 copias de esa carta, ¿vale? Evidentemente esto es más restringible y tiene prioridad esa regla ante la de las 3 copias. Y también las cartas únicas, las que tienen la crucecita aquí en la parte de arriba, pues evidentemente estas son cartas únicas y no puede tampoco haber más de una en el mazo. Luego también, si jugamos en multi, no puede haber más de una en toda la mesa a la vez, pero a la hora de montar el mazo, que es en lo que estamos ahora mismo, no puede haber más de una copia en todo el mazo.
Aparte de estas normas, vamos a tener algún héroe que puede cambiar estas reglas. Por ejemplo, tenemos a Spider-Woman, que nos dice que como agente doble podemos elegir 2 aspectos en vez de uno durante la creación de tu mazo. Debes incluir en tu mazo la misma cantidad de cartas de ambos aspectos. No es que podamos, es que debemos. No podemos elegir solo agresividad o solo justicia. Tenemos que elegir 2 aspectos, los 2 que queramos, pero los 2. Y no podemos poner más cartas de uno de los 2 aspectos dentro del mazo. Si ponemos 7 cartas rojas hay que meter 7 verdes, por ejemplo. Depende de los aspectos que elijamos. Otra que también tiene otra restricción es Gamora. Gamora nos dice que podemos incluir en nuestro mazo hasta 6 eventos de ataque o intervención de otros aspectos que no sean el que has elegido. Pues por ejemplo, podemos haber elegido agresividad como aspecto principal del mazo, de ahí podemos meter las mejoras, los aliados, los apoyos que queramos, los recursos que queramos de agresividad, pero podemos utilizar hasta 6 eventos de justicia, de protección o de liderazgo, aunque el liderazgo no suele haber muchos eventos de ataque o intervención, y podemos meter hasta 6 eventos de ataque o intervención de estos otros aspectos. Ojo, no tienen por qué ser los otros 2 aspectos o tal, pueden ser 6 de justicia si queremos, o 6 de protección, o a lo mejor hemos cogido protección y queremos meter 6 eventos de agresividad, lo que queramos. Y esto sí podemos ignorar esta regla, podemos decir, no, yo quiero agresividad y solo quiero agresividad, no voy a añadir ningún evento de justicia, porque aquí dice que podemos hacerlo si queremos. Entonces Gamora también puede saltarse esas reglas en la construcción de mazos. Y tenemos a Adam Warlock. Adam Warlock lo que nos dice es que durante la creación del mazo debemos incluir la misma cantidad de cartas de cada uno de los 4 aspectos. Aquí vamos a incluir 4 aspectos y nos añade que no podemos incluir más de una copia de ninguna carta que no sea de Adam Warlock, y que tiene que ser incluir la misma cantidad, es decir, pues si metemos 5 cartas de agresividad, hay que meter 5 de justicia, 5 de protección y 5 de liderazgo. Tiene que haber el mismo número de cartas en los 4 aspectos. Y además no puede haber más de una copia de ninguna carta, que salvo las propias de Adam Warlock, evidentemente. Las cartas básicas entran en la restricción de que no puede haber más de una copia igual de una carta básica. Pero sí que se salta lo de que sea el mismo número de cartas que en los 4 aspectos. Es decir, sí que tiene que haber el mismo número de cartas de aspecto de los 4 aspectos, de agresividad, justicia, protección y liderazgo, pero básicas puede haber más o menos del número de cartas que hay en los demás aspectos. Entonces, estas son las reglas que hay para montar el mazo y qué 3 héroes pueden llegar a saltarse estas reglas. A partir de aquí, ¿cómo podemos llegar a hacer un mazo competente para un héroe o para un superhéroe? Pues lo primero que tenemos que hacer es analizar el superhéroe. Y básicamente hay que analizar 3 puntos. Por un lado, analizar la mecánica. Si funciona con contadores, si funciona con eventos, si funciona... ¿Cuál es la mecánica con la que funciona el héroe? Cuando vayamos a crear este mazo, vamos a intentar enriquecer esta mecánica. Vamos a hacer que esta mecánica sea más importante. El segundo punto a analizar es analizar sus defectos. ¿Qué hace mal este héroe por sí mismo? Cuando digo el héroe, me refiero no solo a la carta de superhéroe, me refiero a sus 15 cartas también, evidentemente. Porque, por ejemplo, Spider-Man interviene de 1 y Hulk interviene de 0. Y dices, bueno, pues entonces Spider-Man interviene mal, pero Hulk interviene peor. Hay que tener cuidado porque Spider-Man interviene de 1, pero luego sus cartas de intervención son dependientes de que haya esbirros. Sin embargo, Hulk tiene una carta que interviene de 3 o hasta de 5. Entonces, a lo mejor es mejor la intervención de Hulk que la intervención de Spider-Man. No solo hay que tener en cuenta sus valores dentro de la carta de superhéroe, como también sus cartas, sus 15 cartas. Entonces, analizamos los defectos de este héroe y vamos a intentar suavizar esos defectos, que esos defectos no sean tan críticos y que no sean un lunar, que no sean un punto negro dentro de nuestro mazo. Y el tercer punto a analizar es analizar las virtudes. ¿Qué es lo que mejor hace nuestro héroe? Pues este ataca muy bien, este interviene muy bien, este se defiende muy bien, este se cura, no lo sé. Lo que sea cada héroe, tenemos que analizar el héroe y descubrir cuáles son sus mayores virtudes y potenciar esas virtudes.
Entonces tenemos 3 puntos. La mecánica, que tenemos que enriquecer esa mecánica, que funcione más esa mecánica o funcione mejor esa mecánica. Los defectos, suavizar o incluso paliar esos defectos. Y las virtudes, para potenciarlas, para que esas virtudes que tiene sean más destacables. Una vez que hemos elegido a nuestro héroe, tenemos que elegir el aspecto. Recordamos que tenemos agresividad, tenemos justicia, tenemos protección y tenemos liderazgo. Y a partir de aquí, ¿cómo nos decidimos por nuestro aspecto? Bueno, pues hay que tener en cuenta que hay, digamos, 3 estrategias distintas. Tenemos por un lado la agresividad. La agresividad es vamos a ganar, vamos a hacer el mayor daño posible, vamos a intentar acabar cuanto antes con el villano y a otra cosa. Entonces, esto sería la estrategia más agresiva, de ahí que pues también el nombre de agresividad nos da una pista. Luego tenemos la estrategia de control. La de control es más, vamos a no perder, vamos a controlar la mesa, vamos a controlar la partida para al final dar el golpe de gracia. Hay 2 formas de perder. Una de las formas es que el villano complete el plan. Bueno, pues con la justicia vamos a tener más facilidades para evitar que el villano complete el plan. Entonces vamos a controlar la partida con la justicia. O la otra forma que tenemos de perder es que nos derroten, que nos quiten toda la vida. Para eso vamos a tener el aspecto de protección. Vamos a evitar que nos derroten, que nos hagan daño. Si no nos hacen mucho daño, no vamos a tener por qué cambiar alter ego a recuperarnos, no nos van a cumplir la amenaza y vamos a controlar la partida desde ahí. Y finalmente tenemos el liderazgo, que al final es el aspecto más compensado, porque de alguna manera con los aliados te vas ayudando a intervenir, a atacar, vas manteniendo un equilibrio en el que tienes un impacto suficiente para controlar sin ser tan agresivo como la agresividad y tienes un control suficiente, ya sea porque defiendas con los mismos aliados o porque te ayudes a intervenir con ellos, además de mantener el impacto en mesa con esbirros o con el propio villano, con los propios aliados o con ayudas que tengas a partir del propio aspecto de liderazgo. Así que tendríamos eso, una parte más agresiva con la agresividad, una parte más equilibrada, más intermedia con el liderazgo y una parte más de control, ya sea por la amenaza de plan o por el propio daño del héroe, con la justicia y la protección. Una vez que, en base a la estrategia que queremos seguir y cómo pensamos que nuestras mecánicas, que nuestro análisis que hemos hecho del héroe nos va a ir mejor un aspecto u otro, vamos a empezar ya a elegir las cartas que queremos incluir en nuestro mazo. Y ahora no voy a decir que esto es lo que hay que hacer, digo que esto es lo que yo hago. Entonces, lo primero que hago es, vamos a ver cómo vamos a pagar nuestras cosas. Entonces, añadimos los recursos dobles, la energía, la fuerza y el genio, y en base al aspecto que hayamos elegido, pues ponemos el recurso doble, ya sea de agresividad, el de justicia, el de protección o el de liderazgo. 2 copias son los que nos permite, aquí vemos los máximos que vimos antes. Podemos añadir 3 copias de cada carta, pero en energía, fuerza y genio aquí nos dice máximo de una por mazo, no podemos poner más de una carta de estas. Y el poder de agresividad, de la justicia, de la protección y del liderazgo nos dice máximo de 2 por mazo, no podríamos poner más de 2 copias de esta carta en el mismo mazo. Entonces, lo primero que hago es incluir estas cartas, las cartas de recurso. A partir de ahí ya utilizo 2 estrategias distintas en base a que haya elegido agresividad, justicia o protección o que haya elegido liderazgo. Aquí ya hago una separación de estos aspectos. Si hemos elegido alguno de estos 3 aspectos, agresividad, justicia o protección, vamos a ver primero las mejoras que vamos a incluir. Considero que hay 3 tipos de mejoras. Ojo, cuando hablo de mejoras puedo hablar también de apoyos, porque aunque conceptualmente son cosas distintas, técnicamente a la hora funcional acaban siendo muy parecidas. Son cartas que tú pones en mesa y hay unas que van entrando y saliendo, pero que te van ayudando durante la partida. Entonces, para mí hay 3. Por un lado tendríamos las mejoras únicas. Son mejoras que te interesa tener tan solo una en el mazo, aunque pudieras tener más, pero solo una, porque, por ejemplo, el entrenamiento de combate dice que tiene máximo de una por jugador, ¿no? Un mismo jugador no puede tener más de una copia de esta carta en mesa. Entonces, con tener una copia es suficiente. Tenemos una copia, cuando nos sale la jugamos, la tenemos en mesa toda la partida y nos está ayudando durante la partida. Por otro lado, tenemos las descartables. Son mejoras como puede ser la fuerza bruta. De esta podemos tener más de una en mesa. Hay otras que tan solo podemos tener una, pero que sobre todo suelen
tener una respuesta que dice que la tenemos que descartar. Es una mejora que tú la tienes en mesa, hace su trabajo y una vez que ha hecho su trabajo se descarta. Entonces de esta sí que nos va a interesar tener 3 copias. Por un lado, porque por si pudiéramos tener varias a la vez en la mesa, o para que cuando se vayan nos llegue otra antes y tener que esperar a otro ciclo del mazo. Y luego tendríamos a lo mejor mejoras que son, aunque solo podamos tener una en mesa, como pudiera ser el entrenamiento de combate, y que una vez que esté en mesa va a estar toda la partida con nosotros, puede ser muy importante y la vamos a querer cuanto antes. Cuanto antes tengamos esta mejora, mejor vamos a funcionar. Pues por ejemplo, la técnica depurada. La técnica depurada que solo podemos tener una por jugador, máximo de una por jugador. Ojo, la diferencia entre por jugador y por mazo es que por mazo en todo el mazo solo puede haber una copia. Por jugador quiere decir en mesa. Entonces yo la técnica depurada a lo mejor la quiero tener cuanto antes. Bueno, pues a lo mejor meto un par de copias. A lo mejor meto un par de copias en mi mazo porque así tengo el doble de probabilidades de que me llegue cuanto antes esta mejora y así poderla jugar. Y luego pues cuando me vaya entrando la otra copia que ya no la voy a poder jugar, pues simplemente la utilizaré como recurso. Pero en esta primera parte de la partida en la que quiero montar mesa voy a tener el doble de oportunidades o incluso el triple si queremos llegar a meter 3 copias. Yo no suelo pasar de 2 en este tipo de cartas para poder jugarla cuanto antes y poder empezar a funcionar bien. Y una vez que sabemos cuántas mejoras o apoyos vamos a necesitar incluir en nuestro mazo, ¿qué mejoras tenemos que incluir? ¿Qué mejoras nos va a interesar incluir? Para mí en este punto podríamos hablar de 2 tipos de mejoras así genéricas y son las que mejoran nuestros atributos y las que nos ayudan más con los eventos. Una primera diferenciación que podemos hacer es si vamos a utilizar más nuestro atributo básico o si vamos a jugar con eventos. Por ejemplo, tenemos un buen valor de atributo básico pues en ataque si estamos con agresividad o en intervención con justicia o en defensa con protección, pues vamos a intentar potenciarlo. También nos va a ser esto útil, a lo mejor no tenemos un valor tan importante, pero tenemos una mecánica que permite prepararnos varias veces o aunque solo sea una. Bueno, pues en tal caso a lo mejor también nos interesa potenciar nuestros atributos básicos y para ello tenemos pues la mejora del entrenamiento de combate que nos aumenta el ataque en agresividad, la intuición heroica que nos aumenta la intervención en justicia o el chaleco blindado que nos aumenta la defensa en protección. En el caso de que realmente no vayamos a aprovecharnos tantos de nuestro atributo básico como de jugar con eventos, pues nos va a interesar más incluir la destreza marcial en agresividad para pagar los ataques, el sentido de la justicia en justicia para pagar las intervenciones o los nervios de acero en protección para pagar nuestros eventos de defensa. Y aparte de estas cartas de aspecto, de estas mejoras de aspecto, pues vamos a tener nuestras mejoras básicas y estas mejoras básicas podemos hablar de 2 tipos, aunque evidentemente siempre hay más, pero 2 que van a ser los predominantes. Por un lado vamos a tener los de salud, vamos a tener el aguante, vamos a tener tomarse un respiro y vamos a tener el camarote de tripulante. Son 3 cartas que de alguna manera van de la mano y depende de cuál nos puede interesar más. Si tenemos una vida baja o vamos a depender de poder acumular una gran cantidad de daño, nos va a interesar mucho el aguante. Si vamos a tener la capacidad de prepararnos o ya tenemos una buena recuperación, a lo mejor podemos incluir tomarse un respiro, ya que nos va a aumentar la recuperación y de esta manera cuando lo hagamos vamos a recuperarnos muy bien y no nos va a ser tan impactante ese agotamiento por habernos recuperado. O si tenemos una mecánica en la que vamos a estar cambiando bastante a alter ego por cualquier situación, el camarote de tripulante nos va a ayudar más, porque con ese cambio nos curamos, no nos agotamos y al volver a héroe seguimos preparados para poder hacer nuestras cosas. Y el otro tipo de mejoras o apoyos básicos que vamos a tener que tener en cuenta van a ser estas que son exclusivas en base a algún rasgo que tengamos. Por ejemplo, si somos místicos nos va a interesar mucho jugar el hechicero supremo. Si tenemos el rasgo genio nos puede interesar la inventiva. Si tenemos vida 14 o superior, inquebrantable. Si somos vengadores, el quintransporte. Si somos guardianes, sapiencial. Si somos campeones, el búnker de los campeones. Si somos guerrero araña, la red de la vida y el destino. O si tenemos el rasgo Asgard nos puede interesar mucho el Bifrost. Además,
podemos contar con el enlace con el gobierno si lo que vamos a querer es utilizar demasiadas cartas con el rasgo de Shield, incluidas algunas que podamos tener nosotros en nuestro propio mazo. Entonces, nuestras mejoras, nuestro cupo de mejoras va a quedar cubierto, por un lado, mejorando nuestras mecánicas, como hemos visto, con agresividad, con justicia, con protección, y además con estas cartas básicas en base a nuestra salud y en base a nuestros propios rasgos. Y una vez seleccionadas nuestras mejoras, una vez que ya hemos mejorado nuestro mazo, ahora vamos a ver cómo impactamos con nuestro mazo. Y el impacto de nuestro mazo se suele hacer con eventos. Entonces, estos eventos, aquí simplemente vamos a dar 3 pinceladas. Por un lado, vamos a meter mínimo 2 copias de un evento. Evidentemente hay eventos que solo te permite tener uno por mazo, pues ahí no vamos a tener más de uno, pero por norma general podemos tener hasta 3 y lo deseable es tener 3 copias de estos eventos. Yo quiero saber qué evento voy a tener. Si yo pongo un evento de cada tipo, yo juego con agresividad y meto un evento de ataque de cada tipo dentro de mi mazo, pues al final va a depender del azar el saber realmente qué voy a poder hacer. Mejor meter 3 copias o 2 como mínimo, si tuviéramos que llegar hasta ese punto, para estar seguros de que el evento de ataque que me va a llegar va a ser uno de estos 2 o uno de estos 3. Es preferible meter 3 eventos distintos con 3 copias a meter 9 eventos distintos con una copia cada uno. La segunda es que estos eventos sean temáticos para mantener una filosofía. Meto unos cuantos de ataque básico, otros de ataque a esbirros, otro de ataque al villano. Pues al final vamos a estar en las mismas, no vamos a estar seguros de qué vamos a poder hacer. Sin embargo, si yo meto varios eventos distintos y todos tienen que ver, por ejemplo, con el ataque básico, yo sé que de una manera u otra el evento que voy a jugar va a tener que ver con el ataque básico. O si son eventos directamente de hacer daño, yo voy a saber que de una manera u otra voy a poder hacer daño. Pero aunque sean distintas copias y distintos eventos los que añadamos, que sean similares entre ellos, para que así nuestra estrategia esté clara y no dependa tanto del azar lo que vaya a hacer en mi turno, sino que sea lo que yo decidí al principio de la partida cuando empecé a diseñar el mazo. Y la tercera cuestión a tener en cuenta a la hora de incluir nuestros eventos va a ser elegir qué tipo de eventos vamos a añadir. Hemos dicho que vamos a intentar que todos sean similares, ¿vale? Pero ¿similares a qué? ¿Cuál vamos a querer? Bueno, pues vamos, como hicimos en nuestro análisis del superhéroe, a suavizar nuestros defectos y a potenciar nuestras mecánicas. Tenemos que en el análisis decidir qué es lo que peor nos funciona y cuál es nuestra mecánica para intentar con nuestros eventos cubrir los defectos y potenciar nuestras virtudes. Y una vez que ya hemos elegido nuestros eventos, vamos a incluir nuestros aliados, vamos a ver con qué vamos a ser acompañados durante la partida. ¿Y qué aliados elegimos? Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que con los eventos. Vamos a intentar suavizar los defectos que tengamos en nuestro propio héroe, como potenciar las mecánicas que tiene nuestro héroe con los aliados que añadamos a nuestro mazo y que nos vayan a acompañar durante la partida. Y si el aspecto que hemos elegido en vez de ser agresividad, justicia o protección es liderazgo, pues tenemos distintas estrategias a abordar. Por un lado, tenemos la estrategia de jugar con muchos aliados. En el caso de jugar con muchos aliados, pues nos va a interesar, por un lado, quizá defendernos con ellos, por otro lado, aprovechar sus acciones en la entrada, y para ello pues pueden ser útiles aliados que sean más bien baratos para que no tengamos problemas en pagarlos en su entrada y que tengan alguna buena respuesta en la misma. En este caso nos va a ser útiles, por ejemplo, la chica ardilla, que cuando entra hace daño a todo el mundo, o Calú, que nos da un evento cuando entra en juego, o María Gil, que cuando entra nos da una carta, o Ojo de Halcón, que se carga de flechas para recibir a esbirros, o Tigre Blanco, que cuando entra nos da 1, 2 o 3 cartas en base a la etapa del villano en la que estemos. Y teniendo en cuenta que vamos a tener varios aliados en mesa, vamos a intentar mejorarlos de forma general. Si estamos utilizando muchos vengadores, pues nos puede interesar poderosos vengadores, que mejora a todos los vengadores que tengamos en mesa. Eso sí, todo el mundo tiene que ser vengador. Hay que tener en cuenta eso durante nuestro diseño, que todos los aliados sean vengadores. O podemos liderar en vanguardia para aumentar la intervención y el ataque a todos nuestros personajes. También podríamos, en el caso de seguir con vengadores,
incluir el evento de Vengadores Reunidos, ya que va a potenciar a todos nuestros Vengadores y los va a preparar además, o si fuéramos guardianes, el heroísmo suicida, que nos va a dar hasta 2 de intervención y 2 de ataque. Eso sí, al final nos hará un daño extra. Y mientras que vamos haciendo todos nuestros remates y con todos nuestros aliados, tenemos también una carta que nos va a ser muy potente si tenemos muchos aliados en mesa, que es la superioridad numérica, con la que vamos a poder aprovechar a nuestros aliados para, en vez de activarlos, robar más cartas y seguir preparándonos hasta el golpe final. Otra estrategia que podríamos seguir en el liderazgo es tener pocos aliados, pero que sean casi hasta los protagonistas de nuestro mazo. Los mejores aliados para esto son el Ronin, es Iron Man y es Yondu, ya que el Ronin, solo con que tenga una mejora, ya va a ganar +1 de intervención y +1 de ataque. Iron Man, sus mejoras van a bajar en 1 su precio, por lo tanto la mayoría o todas hasta el día de hoy las mejoras de aliados cuestan 1, así que para Iron Man serían gratis. O Yondu, que si nos dedicamos con él exclusivamente a atacar, teniendo en cuenta que evita la represalia y que no tiene daño derivado, se puede convertir en un aliado infinito y súper potente para ir atacando mientras nosotros seguimos controlando la partida. Y si vamos a tener pocos aliados, vamos a mejorarlos, como hemos dicho. ¿Y qué mejoras podemos contar? Pues evidentemente la inspiración, que le mejora a la intervención y el ataque. Ojo que con el Ronin esto es doble, porque le da +1 de intervención y +1 de ataque, y el Ronin, si tiene una mejora, suma 1 de intervención y una de ataque. Solo poniéndole la inspiración ya se pone en 3 de intervención y en 4 de ataque. También nos va a interesar mucho el traje reforzado, ya que el traje reforzado les va a dar 2 más de vida. De este modo van a estar más tiempo junto a nosotros haciendo su trabajo mejorados. Luego tenemos las mejoras de guardianes, como puede ser el comunicador implantado, que le da +1 de intervención y +1 de vida. Eso sí, solo sirve para los guardianes. Y la pistola láser, que le da +1 de ataque y brutalidad. Igualmente solo sirve para los guardianes. Y solo para Vengadores tendríamos el guantelete de energía, que tras intervenir o atacar va a hacer 1 de daño a un enemigo, y esto no sería ataque, se saltaría guardias, aturdidos y cualquier situación. Y también una aeromoto que es también solo para Vengadores, y lo que permite es preparar a este aliado para que su trabajo ya potenciado lo haga 2 veces. Y aparte de con la aeromoto, también podemos prepararlo pues con una preparación. Este ya serviría para cualquiera, no solo para un Vengador. Y teniendo en cuenta que el daño derivado va a impactar mucho en nuestros aliados, y si encima los utilizamos varias veces con la preparación, pues va a ir recibiendo más daño. Como queremos tenerlos durante toda la partida junto a nosotros para no tener que volverlos a jugar, ya que nos tienen unos costes demasiado bajos, y encima las mejoras también van costando, al menos salvo con Iron Man, les vamos a incluir los primeros auxilios para ir curándolos y que se mantengan toda la partida junto a nosotros, impactando contra el villano, los planes, los esbirros y lo que necesitemos. Hay otro arquetipo en liderazgo que es uno de los más recientes, que sería el del ataque furtivo, y podríamos aprovecharnos de él, y es prácticamente utilizar a nuestros aliados como si fueran eventos. Y evidentemente lo principal con esto sería el ataque furtivo, que nos va a permitir elegir un aliado de nuestra mano que comparta un rasgo con nuestro superhéroe y pongamos en juego ese aliado, y si ese aliado continúa en juego al final de la fase, descártalo. Bueno, pues aprovechando que por el coste de este evento vamos a poder jugar a cualquier aliado, vamos a aprovechar aliados caros. Por ejemplo, el halcón, que cuando entra en juego, no hace falta que lo juguemos nosotros de nuestra mano, va a mirar las perfidias y a quitar amenaza en base a ello. También la Capitana Marvel, que en base a recursos de energía que tengamos en las 4 primeras cartas de nuestro mazo, vamos a hacer daño e incluso aturdir al villano. Vamos a tener también a Goliath, que tiene buena intervención, tiene un ataque regular, pero que le podemos subir hasta en 4 este ataque, por lo tanto podría llegar a atacar de 5. O al hombre gigante, que gana +2 de ataque siempre que tenga al menos 3 de vida restante. Una vez que han entrado en juego estos aliados gracias al ataque furtivo, pues gracias al grupo de mando que previamente los hemos ido bajando, los vamos a preparar varias veces para que hagan más veces su trabajo. Y si después de activarlos varias veces no han caído derrotados todavía,
todavía, pues vamos a utilizar hasta el último aliento para hacer tanto daño como el coste del aliado, o salvados por el desastre para quitar tanta amenaza como el coste de este aliado. Y aparte de esto, dentro de este arquetipo vamos a tener también un pseudo combo que nos va a ser extremadamente útil, y es el de Pantera Negra. Pantera Negra, cuando entra en juego, nos va a permitir añadir un evento que esté en la pila de descartes debajo suyo, y lo vamos a poder utilizar como si estuviera en nuestra mano. Pues de este modo, dentro de Pantera Negra, nosotros jugamos a Pantera Negra y le ponemos el ataque furtivo, y de esta manera solo tenemos que esperar a que nos entre alguno de los aliados y aprovechar ya el ataque furtivo, hacer las cosas con los aliados, preparándolo con el grupo de mando, rematar con hasta el último aliento salvados del desastre, y después volver a activar a Pantera Negra para que caiga derrotado y con la respuesta rápida vuelva en juego, le volvamos a vincular el ataque furtivo y volvamos a estar esperando para hacer de nuevo el ataque furtivo con un nuevo aliado, y así hasta derrotar al villano. Y finalmente podemos hablar de otro arquetipo que podría tener el liderazgo, y es el de automejorarse. O sea, no vamos a estar hablando de... Antes hemos dicho que el liderazgo es el aspecto más equilibrado. Es el más equilibrado generalmente porque con nuestros aliados vamos a poder ir cubriendo todo el espectro de lo que necesitemos. Pero también es el más equilibrado porque es capaz de mejorarnos a nosotros mismos. Nos puede mejorar tanto en intervención como en ataque, e incluso a veces en defensa. Por ello podemos contar con el aplomo, que tras cambiar a nuestra forma de héroe vamos a recibir +1 de intervención, +1 de ataque y +1 de defensa hasta el final de la ronda, o la moral elevada, que hace lo mismo, cuesta 1, pero la podemos hacer en cualquier momento sin tener que esperar a hacer el cambio a héroe para poder jugarla. También hemos hablado antes de liderar en vanguardia, que cuando mejora la intervención y el ataque lo hace con todos los aliados que haya, pero también con nosotros, o Vengadores Reunidos, que si somos Vengador también nos va a mejorar a nosotros y nos va a preparar. Además, el centro de I+D es un apoyo que vamos a tener en mesa y que nos va a estar mejorando la intervención y el ataque para poder aprovecharnos de ello durante nuestro turno. Y finalmente el trabajo en equipo, que nos va a permitir sumar la intervención o el ataque de algún aliado que tengamos en mesa, sumárnoslo a nosotros para que nuestra activación sea más impactante. Y ya hemos analizado nuestras mecánicas, hemos decidido el aspecto con el que vamos a jugar, hemos añadido nuestras mejoras también básicas de salud y las temáticas, digamos, las dependientes de nuestro rasgo. Hemos metido las cartas que impactan, tanto nuestros eventos o nuestros aliados, o en el caso de liderazgo, pues hemos elegido todos los aliados que vamos a meter, los aliados que vamos a mejorar, el ataque furtivo con el que vamos a arrasar o mejorarnos nosotros. Y ahora que tenemos, pues a lo mejor tenemos un mazo de 67 cartas. Bueno, pues tenemos que ajustar ese tamaño. Lo primero, vamos a analizar los costes. Si tenemos unos costes demasiado caros, vamos a tener que quitar cartas caras. Vamos a tener que seleccionar esas cartas caras y decir, oye, pues tenemos 3 eventos, 3 copias de 3 eventos que cuestan 3. Bueno, pues a lo mejor hay que quitar 2 de ellas y de esa manera reducimos por ahí. A lo mejor tenemos 3 copias de 2 eventos que son demasiado baratos y podemos quitarlas para sustituirlas por un solo evento con sus 3 copias y que sea más caro y a su vez más potente, y mantener un equilibrio en la curva de costes. Además también ajustaremos los recursos, pues podemos analizar, oye, pues yo he metido las 2 copias del poder de la agresividad y resulta que no tengo cartas de agresividad que sean caras, o no tengo tantas copias, o a lo mejor tengo 3 mejoras que una vez que estén en mesa ya no van a ser jugadas más veces. Pues a lo mejor conviene retirar esos recursos. A lo mejor podemos analizar que hemos metido más cartas básicas caras que cartas de aspecto, pues a lo mejor conviene incluir el poder de todos unidos, ese recurso doble que es como el poder de la agresividad y demás que nos interesa. O a lo mejor podemos incluir esos recursos con respuesta, esos recursos que pueden hacer daño, quitar amenaza, que solo aportan un recurso pero hacen alguna cosa más que nos puede ser útil. Para mí el mejor de todos ellos es la innovación, que después de que gastes esta carta cura 1 de daño a un aliado que controles, y curar 1 de daño a un aliado pues hemos visto que puede ser bastante óptimo. De este modo, ya habiendo pulido en base a las funcionalidades, a los costes e incluso los recursos
recursos, ya tenemos nuestro mazo de 40, de 42 cartas, de las que hayamos decidido 50, si has decidido que vamos a 50, aunque ya hemos dicho cuál sería su perjuicio, pero oye, ahí está tu decisión también, cada uno tiene su juego. Y una vez que ya hemos pulido nuestro mazo, hemos equilibrado los costes, hemos equilibrado los recursos, tenemos ya nuestro mazo de 40, de 42 cartas o incluso de 50 si has decidido que tu estrategia va a ir por ahí, lo que nos queda es probar nuestro mazo. Y para mí hay 3 escenarios que son las mejores piedras de choque para testear los mazos. Por un lado, evidentemente tenemos al Rhino. Si tú juegas contra el Rhino con tu mazo y en modo normal no lo ganas, ese mazo no sirve. Hay que pulirlo bastante además. Si consigues vencerlo en experto, entonces ya podemos seguir al siguiente paso, y el siguiente paso es Clau. Ojo, Clau en normal. Si jugamos contra Clau en normal y lo derrotamos, nuestro mazo ya empieza a ser importante. Y si lo derrotamos en experto, tu mazo es bueno. Clau, aunque venía en la caja base, es un escenario muy exigente en modo experto, sobre todo por la entrada espectacular que tiene Clau en modo experto, con 2 planes secundarios, con un esbirro. Cuidadito con Clau experto. Si tu mazo consigue derrotar a Clau experto, ya estamos hablando de un mazo serio. Y el otro escenario con el que a mí me gusta testear mucho, tanto en normal como luego en experto, y que también es muy exigente, sería la fórmula mutagénica del Duende Verde. Una vez que tú con tu mazo has conseguido derrotar al Rhino en experto, a Clau en experto o al menos en normal, y a la fórmula mutagénica en normal y también en experto, podemos hablar de que tienes un mazo bastante potente para poder abordar prácticamente cualquier escenario. Luego tenemos escenarios que se desequilibran más hacia un lado u otro y a lo mejor nuestro mazo cojea por alguna de estas situaciones, pero estos 3 escenarios, sobre todo Clau y el Duende Verde, son bastante equilibrados, y si consigues derrotarlos en modo experto con tu mazo, estamos hablando de un mazo potente. En el caso de que no lo consigas, bueno, pues tienes que analizar los defectos, corregirlos y probar de nuevo. Prueba y error. Yo generalmente cuando estoy testeando muchas veces no acabo las partidas. Yo ya veo a mitad de partida que no me está funcionando el mazo y no pierdo más el tiempo. Digo, mira, estas cartas no me sirven, estas cartas no las estoy utilizando. No veo forma de al final utilizarlas, pues las quito y meto otras, porque además de que estas cartas nunca tengo la oportunidad de usarlas, estoy echando en falta algunas otras. Bueno, pues vamos a cambiarlas y vamos a empezar de nuevo y seguimos probando. Y una vez que ya has conseguido, a base de prueba y error, de echar partidas y de estos 3 escenarios son los que yo propongo, pero cada uno puede utilizar el que quiera. Una vez que hemos conseguido derrotar sobre todo a Clau y al Duende Verde, la fórmula mutagénica en experto, estamos hablando de mazos muy potentes con los que podemos plantearnos ir a por todas en cualquier otro escenario. Y finalmente, el último consejo que voy a dar a la hora de construir el mazo es echarle imaginación. Estamos jugando, esto es un juego, no es una competición, no es un trabajo, es ocio, es diversión, es alegría. Échale imaginación, plantéate arquetipos. Pues si a este héroe le voy por este camino, puede resultar. Y hay que recordar que hay partidas que pierdes en las que te diviertes más que en otras que ganas. Y puede que haya un mazo que no sea el más competente para un héroe, pero sí el más divertido. Y recuerdo que esto se trata de divertirse. Y estos son mis consejos a la hora de montar un mazo. Sé que todo ha quedado muy etéreo. Entonces, no sé si la mejor idea podría ser intentar hacer a lo mejor algún directo. Sería cuestión de ver, pues, o en Twitter o en los comentarios de YouTube, intentar buscar un hueco para hacer un directo en el que nos juntemos, pues varios de vosotros, los que estéis más interesados, e intentar hacer un mazo. Lo hago yo con vosotros, vais vosotros tomando la decisión a ver qué héroe queremos hacer un mazo para él, analizamos sus mecánicas, elegimos el aspecto, empezamos a seleccionar las cartas, un poco siguiendo los puntos que hemos decidido, y diseñamos este mazo. Y una vez que hayamos diseñado este mazo, pues por un lado haremos alguna partida, o las hacéis vosotros y me comentáis los resultados. No sé qué os parece esta idea. Yo creo que puede estar bien, pero no sé si el canal todavía tiene la fuerza suficiente como
como para que esta idea pueda llevarse en condiciones a cabo. Así que queda en vosotros el que la llevemos adelante. Y de cualquier manera, hasta aquí quedan mis consejos sobre cómo diseñar un mazo potente para cualquier héroe. Aquí nos despedimos. A más ver.